Bienvenidos una vez más a Descúbrete, Reinvéntate y Aviéntate. Hoy estoy doblemente feliz porque una es que hoy grabamos el primer episodio de la segunda temporada y la verdad eso me pone muy contenta porque ya teníamos tiempo de no grabar, pero aquí estamos de regreso. Y dos, que tengo a una invitada muy especial para mí. Ella es mi ejemplo a seguir. Es una persona a la que yo admiro mucho. Licenciada Mayra, muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar acá conmigo compartiendo este espacio. Usted sabe que usted fue una de las que me impulsó a hacerlo y es algo que le voy a agradecer siempre. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado y por venir hoy con nosotros acá. Pues, dicho esto, vamos a hacer una pequeña biografía. Voy a hablar sobre una pequeña biografía de la licenciada. Ella es licenciada en Psicología Clínica, también es coordinadora, directora y cofundadora de la asociación ADCOI, que habla sobre el método ontológico, que habla sobre el ser. También ha trabajado como psicóloga en las Obras Sociales, que es una entidad muy grande acá en Antigua Guatemala, y pues tiene una certificación ontología, iba a decir, no, es de tanatología, tiene una certificación de tanatología, ¿verdad? Y por el tema del día de hoy, pues dije, ella es la indicada para este tema. Aparte de eso, de tener los conocimientos, pues tiene la vivencia de esto y eso es algo muy importante. Entonces, licenciada, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Eva. Gracias por la invitación. De verdad, para mí es un gusto estar aquí esta tarde compartiendo y pues qué mejor que hablar y conversar. Pues realmente, como les había dicho, pues la licenciada es alguien muy importante para mí, muy especial para mí, porque ella me ha acompañado en este proceso de recuperación, porque aparte de ser una excelente profesional, es mi psicóloga. Yo con ella he asistido a terapia pues desde hace más de 3 años que tengo de asistir con ella a terapia. Y pues me ha ayudado, me ha acompañado en este proceso de recuperación. Más bien decir un proceso de reconstrucción, no tanto recuperación, sino que yo pienso que el mío fue reconstrucción total. Yo recuerdo que cuando fallece mi esposo, yo entré en una depresión muy grande y pues estuve bastante mal, y mi familia tan chulos, ellos siempre apoyándome, ayudándome, pues contactaron a una psicóloga, Georgina Taracena. Georgina, te mando saludos y un fuerte abrazo, que es una amiga también muy especial para mí, pero obviamente ella no me podía tratar porque pues somos amigas y estudiamos juntos y eso. Entonces ella fue la que dio su contacto y pienso que acertó bastante bien. Entonces desde ahí es donde yo empiezo a trabajar con ella y pues empezamos a trabajar el duelo, que es el tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces ella, como les digo, también tiene bastante experiencia en lo que es la tanatología, que es el estudio de la muerte, ¿verdad? Entonces, licenciada, podríamos hablar. ¿Qué son los duelos? ¿Qué tipos de duelos hay? Si solo hay un tipo de duelo, ¿qué es en sí el duelo? Muy bien, gracias, Eva. Pues me gustaría comenzar, ¿verdad?, conversando acerca de que no solo son duelos, son pérdidas, son también transiciones, ¿verdad? Y pues tenemos los duelos. En este caso, pues me gustaría comenzar, ¿verdad? Recientemente, pues yo acabo de completar mi certificación en donde nos enfocamos en la tanatología y principalmente pues por una vivencia personal, ¿verdad? Uh-huh. En este caso, pues yo tuve una pérdida de mi hijo menor y esto fue lo que me impulsó, ¿verdad? A decir, ok, pues tengo que apoyar y ayudar a más personas y que mi vivencia pues sirviera para eso. Dicho esto, pues en cuanto al duelo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo cuando tenemos una pérdida,
cuando tenemos una privación de algo o de alguien, cuando también tenemos, pues se cuenta un poco pues los fracasos, ¿verdad? Y también pues como ciertas disminuciones en cuanto a capacidades, en cuanto a habilidades, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de duelo, quiero hacer pues el énfasis, ¿verdad? Que estamos hablando en duelo y pérdidas a nivel pues general a lo largo de toda nuestra vida. Sí, porque a veces se toma como que el duelo es solo cuando alguien fallece, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo un poco, investigando un poco y veía que hay también pequeños duelos, que son todas aquellas pérdidas que tenemos en la vida, ya sea del trabajo, ya sea que pasamos de una etapa a otra de nuestra vida, lo que hablábamos en el preámbulo, ¿verdad? También hay duelos de amorosas, ¿verdad? Leía también que cuando hay duelos de relaciones que nunca fueron, pues, o sea, porque se crean expectativas. Y leía también que en ocasiones esas son las más dolorosas porque uno se crea las expectativas de algo que pudo haber sido y que no fue. Entonces entra más la persona como en ansiedad de no haber tenido, de no haberlo podido realizar. Entonces todos esos pequeños duelos que, bueno, yo los veía como pequeños duelos, fue lo que investigué, y veía que todos esos pequeñitos duelos son los que a veces nos llevan a un enojo crónico, porque como no se resuelven, o sea, todos lo usamos como, sí, no pasa nada, está bien, nos llevan a pequeños enojos, y el enojo se vuelve un enojo crónico que nos lleva a la depresión. Exacto. Y sí me gustaría agregar, Eva, que no propiamente son duelos pequeños, ¿verdad? Sino que hay duelos relacionales, ¿verdad? Principalmente cuando perdemos a alguien significativo, una persona. Aquí entran las mascotas también, que pues es parte de cada una de nuestras familias. También tenemos pues la pérdida en cuestión a una relación de trabajo, ¿verdad? Hablando procesos como jubilación, hablando como traslados, ¿verdad? O que nos cambien de puesto, ¿verdad? Podemos también pues tener un duelo, ¿verdad? Sí, realmente todo eso lo investigaba yo en estos días, y hablando de eso, estamos pasando como familia por un duelo un poco no complicado, sino que sí nos afecta, porque para muchas personas las mascotas solo son eso, mascotas, pero para mi familia las mascotas son parte de mi familia. Entonces a mi hija pues se le perdió su gatita hace unos días y la ha pasado mal, y la hemos pasado mal, y mis hijos lloran y se suben al techo a llamarla, y hoy precisamente con mi hija hablábamos en el desayuno, y ella me decía, es que mira, de verdad preferiría saber que está muerta y no estar ahorita con la expectativa de no saber qué le pasó, si está bien, si está mal, si tiene frío, si tiene hambre, si está pasando por penas para sobrevivir. Entonces yo solo la escuché porque también he aprendido a no minimizar el dolor, a que a veces es solo escuchar a las personas, y pues a veces dicen ya con los comentarios de solo es una mascota, pues ¿por qué se ponen así si solo es una mascota? Pero realmente duele, son procesos que duelen. Sí, y algo bien importante, Eva, el duelo hay que duelar, y eso significa voy a conectar con un dolor, ¿verdad? Y pues como usted menciona, en cuestión de las mascotas, a veces es en cuestión de objetos que son muy significativos también para nosotros. Puede ser un anillo, una fotografía especial, que por alguna u otra razón pues las llegamos a perder o ya no las tenemos, y entonces pues eso también, ¿verdad? Va a significar pues ese dolor, ¿verdad? Y algo que es bien importante es poder hablarlo, ¿verdad? Sí. Poder experimentar y poder compartir y conversar, ¿verdad? El hecho de, pues, estoy pasando por un dolor, por una pérdida. Sí, porque hay que comprenderlo, hay que entenderlo, porque cuando uno entiende lo que le está pasando,
siente alivio. Siente alivio, esto me pasa, entonces es por esto que estoy así, y a veces sí cuesta un poco comprenderlo, o sea, uno tiene el conocimiento y pues puede analizar y llegar. A mí me gusta mucho escribir, ¿verdad? Entonces yo lo escribo, yo llevo mi diario personal, entonces yo escribo, estoy así, pero ¿por qué me pasa esto? Y sí, a veces son pequeñas pérdidas o son dolencias que uno tiene, pero cuando comprendo, entonces ya las puedo gestionar y las puedo canalizar de la mejor forma. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, usted como experta en lo que es el área de tanatología, ¿podría explicarnos qué es la muerte en sí? Porque no sabemos qué es la muerte. A veces nos explican qué es esto, qué es esto. En nuestra cultura nos dicen que la muerte es lo peor que puede pasar, es porque se fue alguien y ya no lo vamos a volver a ver. O sea, eso entendemos por muerte. Pero usted como experta en tanatología, ¿podría explicarnos qué es en sí la muerte? Y Eva, algo bien sencillo. Ajá. La muerte no es nada más que el fin de la vida. Eso va a significar, ¿verdad?, esa desaparición permanente de la persona, pues, de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, en cuestión de cultural, como decía, ¿verdad? En ocasiones decimos, ¿verdad?, ya partió, está en un mejor lugar, ¿verdad? Principalmente porque no queremos usar la palabra, ¿verdad? Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura, podríamos decir, pero en este caso pues es eso, ¿verdad? El fin de la vida. Y es bien difícil aceptarlo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando recién mi esposo falleció, yo experimentaba situaciones paranormales. A la final no sé realmente si fue eso o era el que yo quería creer que él estaba aquí conmigo todavía. Entonces, cuando me decía, no, que no tiene que pasarte eso, que tenés que decirle que se vaya, que busque la luz, como dicen, ¿verdad? Pero yo decía, no, yo quiero que esté aquí conmigo, pero es porque cuesta aceptarlo, ¿verdad? Y cuesta... tenemos, como decía usted, culturalmente nos dicen que hay vida más allá de la muerte, que se van ya sea para el cielo, para el infierno, dependiendo cómo nos portamos, ¿verdad? Pero realmente a veces sí debemos de entender qué es esto, qué es realmente la muerte. Sí. Y también, ¿verdad? Ahorita que usted lo mencionó, tal vez no sé si me estoy adelantando, también están como diferentes etapas, ¿verdad? O diferentes momentos, pero ahí ya es cuando estamos hablando del duelo, ¿verdad? Hay diferentes tipos de duelo. También pues tenemos ese duelo anticipado, ¿verdad? Que es un duelo que comienza antes, ¿verdad? Que la persona fallezca. ¿Verdad? Es un duelo muchas veces que está en cuestión de personas con procesos de enfermedad o personas que hayan sufrido pues alguna situación muy complicada, ¿verdad? Que afecte principalmente su salud. Y también pues tenemos otros tipos de duelo, ¿verdad? Hay uno que lo mencionan como un duelo normal. Sin embargo, pues recordemos que cuando hablamos de normal, estamos hablando dentro de una norma en la población, ¿verdad? Entonces eso, pues, el normal queda, pues, un poquito, ¿verdad?, ambiguo. Tenemos también ese duelo, que es un duelo, pues, que no está como autorizado. Ese, ¿verdad?, va enfocado en ocasiones cuando la demás familia o nuestro ambiente, en aras de vernos pues bien, ¿verdad? Lo que ellos consideran es como no se nos permite expresarnos, ¿verdad? Ya sea por medio de lágrimas, ya sea por medio de evocar recuerdos, anécdotas o diversas situaciones, ¿verdad? Entonces es como que necesitamos, ¿verdad? Estar bien, ¿verdad? Entonces está ese duelo pues no autorizado, ¿verdad? Donde pues no se nos deja, ¿verdad?, tener el duelo. También tenemos pues el duelo retardado. Es decir, pues yo sufro una pérdida, sigo funcionando, ¿verdad?, en todas mis áreas,
no me permito, ¿verdad?, tener ese duelo porque tengo que seguir funcionando, hay que seguir trabajando, hay que seguir pues atendiendo casa u otras responsabilidades, pero luego puede que venga pues una de las que usted menciona como una pequeña pérdida. Ajá. Y me conecta, ¿verdad? Sí. Me conecta con realmente el duelo que yo estoy viviendo. Ajá. ¿Verdad? Entonces también pues tenemos ese duelo, ¿verdad? También hay otro tipo de duelo que es un duelo en donde pues me pongo como esa máscara, ¿verdad? De ser muy invisible, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, no está pasando nada, sí, todo sigue igual, ¿verdad? Voy a tratar de que todo siga igual, pero no estamos pues llevando el proceso del duelo. Sí, porque yo investigando veía que es bien importante pasar esos procesos, porque si no, nunca se sale de la misma situación, es como cerrar el círculo. Darle cierre y pasar a la siguiente página. Y no es porque uno sea sin sentimientos o que no duela o esto, pero necesitamos seguir, no quedarnos estancados ahí, porque estaba leyendo también de que ahora hay un tipo de duelo que se le llama prolongado, y ese tipo de duelo prolongado ya está catalogado en un apartado del DSM-5, ¿verdad? Y que para los adultos está para 12 meses, en las especificaciones, y para los jóvenes o niños está para los 6 meses, pero explicaban ahí que muchas veces eso lo hacen para que tengan cómo medicar, cómo pues ganar dinero, ¿verdad? Entonces que a veces esto es mejor trabajarlo, ¿verdad? Trabajarlo, expresarlo, sentirlo, dolerlo, como usted decía, ¿verdad? Entonces sí, son un montón de tipos de duelo que uno no los conoce y uno los atraviesa, porque usted bien me decía, a veces uno ay, se me fue la palabra que usted dijo, pero sí, lo retiene. Entonces, cuando hay una pequeña conexión, fíjese que yo también recuerdo cuando recién murió mi esposo, pues yo trataba de mantenerme bien, porque todo el mundo me decía, no, tenés que ser fuerte, no, ¿por qué vas a llorar? No llores, ya pasó, ya se fue. ¿Por qué te sentís así si él no me trataba mal, ¿verdad? Sino que realmente su comportamiento no era bueno a raíz de su consumo de drogas, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hizo que él se comportara de tal forma, no era que él fuera malo. Entonces, yo me detenía a no querer sentir. Sí. Bueno, entonces estaba yo en mi casa y tenía cerrada la puerta de mi apartamentito, pero tengo una perrita que es bien traviesa, fíjese, bien traviesa. Entonces se subió al segundo nivel y ella quería ir a donde yo estaba y se tira de la ventana. Entonces, cuando yo vi que ella cayó, yo empiezo a gritar, y empiezo, ¡se mató! Y todo el mundo salió corriendo a ver qué había pasado, pero me conectó de nuevo a esto. Entonces empecé a llorar y realmente, gracias a Dios, no le pasó nada a la perrita, pero sí yo conecté en ese momento. O sea, ahorita que usted lo mencionó, se me vino a ver. Yo lo veía como que fuera un estrés postraumático, ¿verdad? Pero ahora, viéndolo bien, posiblemente haya sido esto. Tendremos que trabajarlo, ¿verdad? Que haya sido esto. Sí, y muchas veces, ¿verdad? Como usted menciona, en cuestión de los duelos, ¿verdad? Tenemos un duelo crónico, hay un duelo sin resolver, el ausente, el retardado, está también el distorsionado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todos estos nombres y todos estos duelos, ¿verdad? Nos invitan a ser conscientes de que tenemos una pérdida, ¿verdad? Y recuérdese que para esto, pues, nadie, creo yo, que estamos pues preparados, ¿verdad? Y es como no sabemos, en ocasiones decimos, bueno, en mi familia hacemos tal cosa, o en mi familia no se habla de eso, ¿verdad? Entonces es como pues vamos a ir enfrentándolo, afrontándolo, abrazándolo también. Sí. Sí, es como conectar las emociones, ¿verdad? Sí. Conectar las emociones que nos hace sentir esa pérdida, entenderlas, gestionarlas y canalizarlas de la mejor manera. Porque si solo lo guardamos, lo que va a pasar es que cuando la boca no lo dice,
el cuerpo de alguna forma lo saca, ¿verdad? Entonces enfermamos, caemos en depresión, caemos en ansiedad, que son las dos enfermedades de la era, ¿verdad? De la época. O bien, pues enfermedades físicas también, ¿verdad? No solamente de la mente, sino que también del cuerpo, porque somos un ente, somos un todo, entonces todo va conectado. Exacto, sí, y muchas veces es importante espacios como este, ¿verdad? Que usted está generando, porque abre esa ventanita para poder hablar, ¿verdad? Para poder decir. Y pues también tenemos la creencia que no hablamos del duelo ni de la muerte, porque si no es como que lo estuviéramos llamando, ¿verdad? Entonces de eso no se habla, ¿verdad? Y pues estos espacios permiten eso, pues aprender un poquito más, ¿verdad? También saber, conocer, entendernos, gestionar nuestras emociones y pues transitar y abrazar nuestros duelos. Sí, porque a veces de verdad no se puede asistir a terapia por una u otra razón. Entonces hay podcasts muy buenos que hablan sobre esto, hay libros muy buenos también, a mí me gusta leer mucho, entonces yo leo y algo, a mí sí, de verdad, eso es lo que más me ayuda. A veces Andrea me dice, no, te aburre escribir, me dice, pero yo puedo estar escribiendo y me acabo mis diarios de estarlos escribiendo y los tengo guardados en un lugar secreto, no, pero sí, escribo bastante porque escribo realmente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, entonces eso nos ayuda a liberarnos de todas esas cargas que tenemos, ¿verdad? Exacto, y recuérdese que una pena compartida es media pena. Y también tenemos que reconocer que está lo que es el luto y el duelo, ¿verdad? Tenía entendido que el luto es toda la parte externa, el hacer las misas o los servicios, el vestirme de negro, eso es el luto, todo lo externo. Y el duelo es lo de adentro, es el acomodo de las emociones ante la pérdida. ¿Tenía entendido? Entonces usted como experta podría ampliarme esto. Sí, Eva. Pues sí, como usted lo menciona, ¿verdad? El luto en ocasiones pues es toda la parte externa, ¿verdad? De lo que nos pueden observar las demás personas, ciertos rituales, ¿verdad? Como el vestirnos de negro que usted dice, dependiendo la religión que profesemos, pues ya sean los rezos, las misas, ¿verdad? Ya sea también el congregarnos, ¿verdad? Realizar alguna actividad para conmemorar, ¿verdad? La vida de la persona, ¿verdad? Entonces es todo a lo externo. El duelo, ¿verdad? Ya estamos hablando de la parte interna, ¿verdad? Como usted bien lo mencionaba, en donde pues yo voy a tener emociones, donde yo voy a estar pues generando, ¿verdad? Esa interacción con las demás personas, con mi familia, ¿verdad? Y entonces es cómo lo voy a transitar y cómo pues lo voy a expresar también, ¿verdad? Como hablábamos en los diferentes tipos de duelo que podemos pues atravesar. Y algo que hay que tomar en cuenta y algo bien importante es respetar cómo cada persona transita en ese duelo, ¿verdad? Yo a mis hijos siempre les he dicho, cuando yo me muera no quiero misas, no quiero nada, solo me creman y me van a tirar por ahí, les digo yo. Pero pienso que hay que respetar lo que cada uno decida y cómo también, aparte de eso, cómo cada quien pasa su duelo y cómo cada quien vive su luto, ¿verdad? Porque a veces hay personas que se visten 2 años de negro y todo el mundo les dice, sí, pero ¿por qué seguís vestida de negro? Sí, pero hay que respetar porque cada persona sabe sus tiempos, cada persona va a su ritmo. Lo importante es no quedarse estancado en el dolor, porque entonces ahí ya se vuelve crónico y ahí ya vienen las afecciones a otras cosas, ¿verdad? Entonces, respetar eso, respetar y no minimizar el dolor de cada persona, no minimizar diciéndole, como le digo, 2 años ya vestidos de negro, ¿por qué? O bien, ¿para qué van a hacer una misa? O ¿por qué van a hacer los 9 días como se acostumbra aquí en Guatemala, ¿verdad? Dentro de algunas religiones. Entonces, hay que respetar cómo cada persona vive esto. Sí, y recuérdese algo bien importante, que el duelo es personal. Cada quien pues escoge o decide cómo quiere transitar su duelo. Sí. ¿Verdad? Yo le comparto regularmente, en el caso conmigo, cuando es el aniversario de mi hijo, hacemos pues sí, ¿verdad? Una misa, un rezo,
pero pues ahora ya le agregamos pues hacer como un desayuno, ¿verdad? Con la familia, siempre pues para conmemorar, ¿verdad? La vida. Y también, como usted lo menciona, ¿verdad? Hay personas que pues tienen las fotografías, tienen esos recuerdos especiales, y hay quienes pues también dicen que mejor prefieren, no sé, vivir en otra casa, ¿verdad? Hacen transformaciones de los espacios donde vivían, porque pues también esa es una manera que tienen, ¿verdad? Y algo que es bien importante es que el duelo es personal, ¿verdad? Cada uno pues lo va a transitar. Sí, se me fue lo que le iba a decir, pero realmente el duelo es necesario pasarlo. No, espérame, mija, es que se me olvidó. espérame, se me fue. No lo tenía aquí, fue algo que vino, del duelo que era, pero era algo importante, pero se me olvidó. Pero, no, se me fue. Me decía ahorita ya de último que es algo que hay que respetar, de cómo la persona pues lo quiere vivir. Ajá. No, se me olvidó. ¿Qué era personal? ¿Ah? Sí. Sí. Bueno, se me olvidó. Regresamos ahí. Sí, realmente esto es personal, ¿verdad? Cada persona sabe en qué momento, en qué tiempo lo va a vivir, cuánto lo va a doler. Y pues sí, como decíamos, no hacerlo también muy prolongado, y no es porque uno deje de querer a las personas, sino que pues la vida continúa, nosotros seguimos aquí y debemos de pasar, ¿verdad? Porque tengo entendido que también hay varias etapas del duelo que son necesarias de pasarlas y que sí o sí las pasamos. No en el mismo orden. A veces sí van en el mismo orden, pero no siempre se dan así. Entonces, ¿podemos hablar un poco acerca de esas etapas? Claro, yo comparto, ¿verdad? El modelo que yo pues conozco es el modelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Que es pues la pionera en este tema de tanatología. Sí. Y principalmente, algo que es bien importante recalcar es que el duelo no es lineal, ¿verdad? No es comienza aquí y va a terminar aquí, en este paso, ¿verdad? Son varias etapas, principalmente pues tenemos la negación, ¿verdad? Estamos hablando del momento en que sucede pues el fallecimiento de la persona. Estamos en un estado de shock, ¿verdad? No lo podemos creer, estamos pues resintiendo ese impacto emocional, físico, ¿verdad? Entonces no lo creo, no puede ser, ¿verdad? Luego, pues, dentro de la bibliografía están enumerados, ¿verdad? Pero no necesariamente es que vaya uno detrás del otro. Tenemos el de la ira, ¿verdad? Y aquí, pues, regularmente tenemos mucho enojo, ¿verdad? Que usted decía, en parte de ese impacto tenemos mucha rabia, ¿verdad? También aquí entran nuestros cuestionamientos de por qué, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la persona? ¿Verdad? En ocasiones es por qué hizo eso, por qué no se tomó la decisión a tiempo, por qué dejamos de hacer, ¿verdad? Luego pues venimos un poquito a plantearnos el por qué conmigo, por qué con mi familia, por qué esta persona. Y en ocasiones entra también la parte de nuestras creencias religiosas, ¿verdad? De por qué pues Dios o el Ser Supremo lo permite, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ahí hay mucho enojo, ¿verdad? Luego tenemos pues la parte de la negociación. Y aquí pues es un poco como dar mitad, ¿verdad? Quisiéramos que regresara nuestro ser querido y es como, bueno, yo te pido, te ofrezco, prometo, ¿verdad? X cosa, ¿verdad? O si pues pudiera verlo al menos un momento, yo podría ofrecer tal cosa, ¿verdad? Entonces es como esa negociación. Era lo que me pasaba a mí, que le digo de que yo decía, bueno, me están pasando situaciones paranormales y de verdad a veces un día se atravesó una silla de un espacio a otro solita, ¿verdad? Y estábamos con mi hijo y él se puso a llorar y eso, y yo, no, tranquilo, que es tu papá. O sea, es como
es tu papá, es él el que está aquí y él es el que nos está acompañando. Entonces yo no sentía miedo tampoco. Como le digo, a la final no sé si era lo que yo quería ver, pero es esa negociación, ¿verdad? De que él está aquí, aún está, ¿verdad? Es querer seguir todo como estaba. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y recuérdese que nuestro cerebro, en este caso, ¿verdad? Pues conoce, ¿verdad? Conoce rutinas, conoce momentos, conoce sonidos, ¿verdad? Que es lo que conectamos con la persona o las vivencias. Y entonces es como volver, ¿verdad? Volver a sentir, ¿verdad? Y es parte como, es nuestro cerebro, nos juega, sí. ¿Verdad? En ese sentido nos juega como, pues, esa broma, ¿verdad? De que nos hace, pues, querer pensar, querer creer, ¿verdad? Y entrar, pues, en esa negociación, ¿verdad? También ahí tenemos la parte donde entramos a los ojalá hubiera hecho, ¿sí? Todos los hubiera, sí. Dejé de hacer o porque lo hice, ¿verdad? También los futuros del y sí, ¿verdad? Y si le hubiera dicho, ¿verdad? Que eso pues nos arrepentimos mucho, o el y si hubiera hecho, ¿verdad? También queda como muy, muy presente, ¿verdad? De estar ahí en esa etapa. Luego ya viene un poquito la etapa de depresión. Esta, pues en ocasiones las asocian, ¿verdad? Con que la persona está muy mal, ¿verdad? Ante los ojos de afuera miramos y decimos, ay no, yo la veo muy mal, está llorando, ya no quiere comer, ¿verdad? Es necesario también pasar a esa etapa, porque esa etapa nos dice que está conectando con el dolor propiamente de la pérdida, ¿verdad? Y es como cuando ahí se comienza a abrir, pues esa puertecita de la esperanza, ¿verdad? Entonces cuando tenemos pues esa etapa de depresión, es cuando decimos, me cayó el 20, ¿verdad? Sí. Esta es mi realidad, mi ser querido no va a volver, ¿verdad? Y esta pues es una etapa que en ocasiones pues lo que nos lleva es a que yo deje de cuidarme, ¿verdad? Ya no quiera comer mucho, me aleje un poquito, ya sea de mi familia, de mis amigos o de las actividades que me gustaban. Puede haber un marcado de deterioro físico, ¿verdad? Que baje de peso o que coma mucho también, ¿verdad? Se da, o que me afecte mucho el sueño, ¿verdad? Y principalmente en la depresión es llegar a mi presente, ¿verdad? Es llegar a darme cuenta que esa es mi realidad. Y entonces, Eva, llegamos a la aceptación, ¿verdad? Esta está como una última etapa en donde yo ya, pues, acepto mi realidad, ¿verdad? Como es. Reconozco, ¿verdad? Que mi ser querido ya no está. Reconozco cómo estoy pues viviendo esa pérdida, ese dolor, cómo lo abrazo, cómo lo transito, y esto pues me hace llegar a las 3 R's que le mencionamos, en donde decimos que recordamos, ¿verdad? Recordamos a nuestro ser querido, todas las anécdotas, todo lo bueno, lo malo, ¿verdad? Todos esos detalles, recomponemos. ¿Y qué significa esto, verdad? ¿Cómo vamos a integrar ese ser querido ahora en esta dinámica, verdad? ¿Cómo vamos a seguir trabajando? ¿Cómo va a seguir la familia? ¿Cómo voy a seguir yo, verdad? Funcionando. Voy a recomponer. Ahí pues es el paso de la transformación, ¿verdad? Y por último, pues cómo me reorganizo en esta vida, ¿verdad? Y algo que es bien importante, y ahí pues yo le comparto en mi proceso, ¿verdad? Que llegó el momento cuando propiamente me tocó el de reorganizarme, fue que yo decidí sacar esta certificación, porque dije, bueno, esta experiencia que yo viví, pues vamos a sacarle el mejor provecho, ¿verdad? Para pues poder apoyar a más personas, poder acompañar, ¿verdad? A más familias que hayan pues perdido algún ser querido. Sí, sí, y es importante conocer estas etapas, porque a veces no sabemos qué es lo que nos está pasando. Yo recuerdo que cuando pasó lo de mi esposo,
no las viví en ese lineamiento, en ese orden, ¿verdad? Yo empecé con la depresión reactiva, donde yo reaccionaba, estaba de mal humor, estaba triste y no comía. Yo bajé de peso un montón en esa época y lo único, sentía hambre, pero sentía apetito, pero no sentía hambre. Entonces solo me pasaba el pan con el café, solo eso. Y me decían, tenés que comer, pero de verdad no me pasaba la comida, ¿verdad? Sí, es pasar, experimentar esas etapas y mire, ahora veo la importancia de estos procesos que hay que vivirlos y hay que superarlos, porque yo también sufrí la muerte de mi mamá cuando tenía 8 años, entonces nunca realicé un proceso de duelo, jamás. Entonces pasé, mire, peleando con la vida años y eso me llevó a padecer de depresión, de ansiedad y aparte era una persona muy como viviendo en automático, enojada también, yo era muy enojada, malhumorada, pero siento y peleada con Dios, así peleada con Dios, sí, te la llevaste y como a uno de verdad siempre le dicen, es que las cosas pasan porque Dios lo permite. Entonces yo decía, ¿por qué permitiste que mi mamá se fuera? O sea, y pasé años, licenciada. No le voy a decir 5 años, fueron casi 30 años, ¿verdad? Casi 30 años peleada con la vida, peleada con todo el mundo, con el dolor de mi mamá, con su ausencia, que no, la Navidad yo la detestaba, se lo prometo. Era así como, ay, ya se acerca estas fechas porque ella murió el 31 de diciembre. Entonces, aparte de eso, de que ella murió en estas fechas, ver que todos estaban con su mamá, que hacían esto, yo iba a la casa de alguna de mis amigas y su mamá le decía, mira, lleva chuchitos, mira, lleva frijolitos, mira, lleva esto. Mire, yo salía llorando, pero llorando, yo decía, ¿por qué yo no tuve eso? Yo no tuve eso. Ahora bien, cuando mi esposo fallece y yo voy con usted a terapia, ¿verdad? Muchísimas gracias, es algo que siempre le voy a estar agradecida. Y me ayuda en el proceso de duelo. Es increíble cómo en 3 años yo cambié así, un giro de 360 grados, pero así yo ya no soy la persona que era. Y ahora entiendo muchas cosas, entiendo de la importancia de decirle a mis seres queridos que los amo, porque yo recuerdo ese día cuando mi esposo se suicida. Él en la mañana llegó, ¿verdad? Y yo estaba empacando y cuando llegó, pues él primero empezó así y a pelear conmigo, que esto y que lo otro, luego se tranquilizó y eso, y me dijo, dame un abrazo. Y le dije, no te voy a dar ningún abrazo. Yo estaba muy enojada. Entonces, viene él y me abrazó y yo me quedé en esta. No lo abracé. Y fue algo, o sea, es algo que a mí me ha dolido eso, no haberlo abrazado. Pero como entiendo ahora en este proceso de duelo que he llevado con usted, entiendo de que tenemos que sacarle también lo bueno, lo positivo a todo esto, ¿verdad? No dejar que su muerte haya sido en vano, por decirlo así. Entonces yo abrazo a las personas, aunque esté muy enojada con ellas, y les digo, mira, yo te amo, lo que no me gustan son tus actitudes, pero siempre estoy diciéndole a las personas que los amo. Mi hija, la mediana, ella pelea mucho conmigo. Yo digo que tenemos el carácter un poco similar. Entonces, en las mañanas a veces está peleando y queriendo que no sé qué. Entonces, ella sale enojada. Yo le digo, Dios, mi amor, te amo. Le digo siempre, porque eso me enseñó, ¿verdad? Al contrario de años atrás que yo peleaba con el mundo. Si a mí me hacían una, yo hacía 2, ¿verdad? Entonces, los procesos de duelo son bien importantes. Es entenderlos, es aceptarlos, es vivirlos, es dolerlos, ¿verdad? Porque yo sí recuerdo bien en la negación, cuando mi esposo murió, yo como que no lo captaba, fíjese, era así como, bueno, pues no lo podía creer y trataba de seguir la vida, pero cuando venía a caer en cuenta de que no estaba,
y a llorar, y a llorar, y a llorar, y enojo, y le decía, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola? Y lloraba mucho con eso. Luego venía la negociación. Fíjese que él me mandó 2 audios despidiéndose de mí. Yo los guardaba y los escuchaba y lloraba, y todo el chat que tenía con él yo lo volvía a leer, volvía a escuchar sus audios que me mandaba, que tal vez no eran audios así como de te amo y esto, sino que mira, ¿quieres que lleve pan? O cosas así, pero yo las escuchaba y yo quería que las cosas volvieran, pero no, ¿verdad? Es algo imposible. Y luego la depresión, sí, porque esto no es lineal, no es que voy así, ya la hice y ya lo logré. Hay días buenos, hay días malos y hay días peores. Hoy puedo decirle que yo tengo paz, ¿verdad? Aunque a veces sí me pone triste recordarlo, acaba de ser su cumpleaños y ver sus fotos. Y yo recuerdo que ese día entraba mi hija y me decía, ¿estás bien? Entraba el novio de mi hija, ¿está bien? O sea, todos pensaron que iba a caer ese día, pero no, yo ya he logrado superar mucho su muerte y sí, lo extraño un montón, pero en lugar de extrañarlo, aprendí a entrañarlo en mí y tener sus recuerdos siempre conmigo, saber que él siempre va a estar ahí para mí. E incluso ayer escuché una canción que se llama Si tú no estás aquí. Yo no podía oír esa canción. Yo la ponía y era a llorar, pero me dolía esa canción. Y ayer, yo siempre trabajo escuchando música, siempre. Entonces, y a veces ni le pongo atención a la música, solo va corriendo. Entonces, cuando empezó la canción, tenía ratos de no escucharla, porque no la ponía, tampoco me dolía. Entonces, la escuché y no, pude vivir la canción. Y sí, le soy sincera, me salieron las lágrimas, porque lo recordé, pero lo recordé con amor, ya no con enojo. Ya no con ira, ya no con rabia, ya no con dolor, lo recordé con amor. Y como usted menciona, no es lineal estas etapas. Yo regularmente lo comparto como que es como una espiral, ¿no? Podemos ir llegando, ¿verdad?, a las mismas etapas, solo que ahora tenemos como más herramientas. Sí. Ya pasamos una vez por ahí, ¿verdad? El primer año decimos es el más duro, ¿verdad? Tenemos cumpleaños, navidades, fechas especiales, que son pues todas esas fechas de que no vamos a tener a nuestro ser querido. Continuamos, ¿verdad? Y volvemos a llegar nuevamente a las mismas fechas, solo que ahora pues ya tenemos un poquito más de herramientas. Sí. No son lineales, es una espiral donde pues vamos aprendiendo, ¿verdad? Día a día. Yo pues regularmente menciono que voy aprendiendo día a día pues con esa ausencia, ¿verdad? Con esa pérdida o con el recuerdo de la persona, con los momentos bonitos, y en ocasiones pues traer esas anécdotas pues no tan bonitas, ¿verdad? O esas situaciones que uno decía, y es que por esto era que teníamos nuestras diferencias y también pues las celebramos. Sí, yo algo que he visto también, que al transizar, es transizar, no sé, pero en ver estas etapas de duelo, pasarlas, gestionarlas, aceptarlas, dolerlas y hacer el proceso. En mí, pues también les ayudan a mis hijos, fíjese, porque mi hijo, él odiaba a su papá y esto y lo otro, porque las situaciones que vivimos de último, antes de su muerte, fueron difíciles, ¿verdad? Entonces, esta vez en su cumpleaños le escribió y le dijo, estoy bien, te extraño. O sea, ya logró él expresar eso que sentía por su papá. Y le dijo, bueno, le escribe ahí varias cosas, entonces veo que hay en él, ¿verdad?, está sanando también. O sea, no está yendo a una terapia, eso, pero ve que yo sano, él sana también. Y eso es bien importante, transmitir a los nuestros lo que está pasando, ¿verdad? Exacto, sí. Y bueno, ahora bien, ya pasamos todo esto del duelo, ¿cómo apoyar a toda la gente? Porque a veces no, como le digo, no se puede asistir a una terapia, porque o la cultura o la economía o esto no se puede. Fíjese que realmente a veces no podemos asistir a terapia
por X o Y circunstancia, ¿verdad? Nos dicen de que a terapia solo van los locos y entonces nos da vergüenza ir o qué sé yo, a veces por la economía o la cultura no lo deja, ¿verdad? Entonces, cuando no se puede hacer esto, ¿cómo apoyar a estas personas? ¿Cómo apoyar a estas personas cuando no hay no está la posibilidad de asistir a terapia? Bueno, yo pienso que algo primordial, Eva, es estos espacios, ¿verdad? Como le decía en un inicio, ¿verdad? El poder escucharlos, el poder como estar muy pendiente, ¿verdad? En cuanto al tema, hablarlo en familia. Siempre hay alguien que saca el tema, ¿verdad? Entonces, ¿cómo permitir esa ventanita de poder hablarlo? Algo también es el poder escuchar. Yo creo que eso es muy necesario en este tiempo, ¿verdad? Poder escuchar, si es dentro de la familia, ¿verdad? Apoyarnos, permitirnos o darnos permiso a expresar, ¿verdad? Ya sea el llanto, ya sea alguna tristeza, algún recuerdo. Algo que también siento yo que ayuda es la parte espiritual. Independientemente de la religión que profese la persona, eso también pues le puede ayudar, ¿verdad? A abocarse a su institución religiosa o a la práctica que tenga y contar con una red de apoyo, ¿verdad? En ocasiones son los amigos, ¿verdad? En otras son los compañeritos de escuela, en otras son la cuestión de la familia, ¿verdad? Muchas veces el maestro, ¿verdad? Entra también ahí y pues tener y saber quién es su red de apoyo, ¿verdad? Para sentirse escuchado y acompañado. Sí, es que realmente sí, es bien importante el apoyo de los demás, ¿verdad? Yo sí recuerdo, siempre hago énfasis en mí, porque es mi experiencia, ¿verdad? Y no me gusta estar hablando de la experiencia de las demás, sino que me gusta ser vivencial, o sea, hacerlo vivencial. Para mí, mis hijos fueron un soporte muy grande en ese momento, porque a mí sí me dolió la muerte de mi esposo. Más que la de mi mamá. Realmente, le soy sincera, ahora lo entiendo y no me avergüenza reconocerlo, porque yo a él lo amaba mucho. Bueno, lo amo mucho, ¿verdad? Ahora de otra forma, pero fue mi compañero por durante 28 años, éramos cómplices, éramos amigos, también nos peleamos, bueno, era un solo, era un todo eso. Entonces, yo recuerdo bien cuando me dijeron que él había fallecido, cuando me dijeron, mira, se mató. Yo sentí como que algo se quebró dentro de mí y que se partió como que era un cristal y todos los pedacitos se incrustaron dentro de mí. Yo sentía un dolor que me dolía el pelo, me dolían las uñas y yo lloraba, yo no quería nada y me sentía culpable. Yo decía, fue mi culpa por haberlo dejado. ¿Y por qué no fui? Porque él me escribió para que yo fuera. No, me escribió despidiéndose, ¿verdad? Pero yo dije, no, otra vez me está manipulando, ¿verdad? O sea, yo vi los mensajes ya el otro día, entonces, pero yo me dolió muchísimo. Y estaba cayendo mucho. Entonces, por eso fue, como le digo, mi familia tan chula que la contactó a usted para poder yo asistir a las terapias, mis hijos y mis amigas, ¿verdad? Mi familia, mis hijos y mis amigas. Yo recuerdo que un día ellas llegaron y me dijeron, mira, vamos. Y yo, no quiero salir. Y vamos. Y me llevaron, ¿verdad? Me llevaron a un bar que siempre vamos, ¿verdad? Y pues yo no quería estar ahí, pero ellas con sus ocurrencias, con todo lo que me decían, me hacían reír y me sacaron un poquito de ahí. Entonces luego regresar a mi trabajo, a mi escuelita, el amor de mis niños, ¿verdad? Ver que la vida sigue, de que ellos están ahí. Y como le digo, en ocasiones lo recuerdo, en ocasiones lo extraño, ¿verdad? En ocasiones estoy sola en mi cuarto y le hablo, le digo, mira, fíjate que esto y esto y esto. Porque a veces, aunque tal vez él no hiciera la solución, pero me decía, no te preocupes, ya vamos a ver qué hacemos. Entonces yo le digo, mira, esto y esto, ¿qué hago? Cosas así.
Y no es porque yo esté loca o algo así, sino que me gusta recordarlo, me gusta hablar de él y algo bien importante, cuando yo me siento triste por él, yo lo digo, estoy triste por cuál. O si son mis hijos, les digo, mira, estoy triste por tu papá. Me duele, y a veces estamos platicando, estamos cenando y Carlos Rafael, ¿verdad? Que siempre está ahí con nosotros, empieza, quiero llorar. Me dice, pero yo lo hablo, yo ahora exteriorizo todo lo que siento y me gusta hablar de él, ¿verdad? Pero también veo que las personas que están a la par mía, o sea, yo Andrea, con la pérdida de su gatita, que para ella yo trato de no decirle nada, solo estar ahí para ella, ¿verdad? No darle instrucciones de, ya no te sientas así, que ya va a pasar, no, solo estar allí, porque yo entiendo que se pasa un dolor y entiendo que cada uno reaccionamos de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, tampoco vengo a quererle dar falsas esperanzas, tampoco vengo y decirle, pues, a minimizar su dolor, ¿verdad? Yo le digo, llora, hija, llora, si era tu gatita. Y ella hoy en la mañana lloraba y me decía, sí, mami, era mi compañía, ella estaba aquí conmigo cuando yo desayunaba y yo le hablaba, ella solo me miraba y entonces a ella le duele mucho eso. Entonces yo trato de no minimizarlo porque sí recuerdo cuando todo el mundo me decía, ya no llores, y yo quería llorar, ya pasó. Y yo decía, no ha pasado. Pero es lo mejor que te pudo haber pasado, me dijeron, porque me lo dijeron. Y yo decía, y hasta me la creía. Dije, bueno, sí, es lo mejor que me pudo haber pasado. Pero a la final, él era mío, o sea, era parte de mí. ¿Ya? Y ahora sí, para los demás, fuera lo que fuera, para mí era algo especial. Era mi compañero, era mi esposo, ¿verdad? Alguien que yo voy a recordar siempre, al igual que mi mamá. Ahora la recuerdo con mucho amor. Ahora yo ya la recuerdo con alegría. Y ahora algo bien importante, me encantan estas fechas. Y fíjese que me doy cuenta que siempre me gustó esta época, pero no por estar enojada, no la disfrutaba. Ahora yo disfruto de esto. Sí, y es permitirse eso, Eva, ¿verdad? Como ya mencioné, el duelo es personal, ¿verdad? Y en este caso sería, pues, ¿cómo me relaciono yo con mi duelo? En el caso conmigo, que perdí a mi hijo, en ocasiones era, bueno, pero lo tuvo, ¿verdad? Usted está joven, puede tener otro hijo, ¿verdad? Sí. Son las buenas intenciones de todas las demás personas que no saben qué hacer con nuestras lágrimas, no saben qué hacer con el dolor, porque pues nadie está acostumbrado, ¿verdad? Sí. Y es importante respetar, escuchar, ¿verdad? Y parte de lo que yo pues acompaño a las personas es cuando estén listos poder dar pues ese siguiente paso y es, ok, esta es mi realidad, ¿cómo quiero seguir? ¿Verdad? ¿Cómo voy a escoger seguir? Yo pasé una semana, me recuerdo cuando falleció Sebastián, que yo dije, bueno, aquí me muero. Pero no me muero. Sí. Y entonces dije yo, bueno, ¿para qué me quedé? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Verdad? Entonces, como les digo, es hacer esa resignificación de las pérdidas, pues que nos sirvan de combustible para, pues, quien quiera mejorar, quien quiera, pues, realizar sueños, quien quiera dedicarse a otra cosa. Realmente cada una de las pérdidas, pues, las vamos llevando, ¿verdad? Y las vamos aprendiendo a caminar cada día, ¿verdad? Como usted dice, ahorita que ya se acercan pues estas fechas, es como la parte social, ¿verdad? Bueno, vamos todos al cementerio, nos volvemos a encontrar con otras personas. Ahí es como lo permitido, ¿verdad? Lloremos, congreguémonos. Pero ¿y qué pasa después? ¿Verdad? Ese después es cómo voy a continuar, ¿verdad? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Qué resignificado quiero dar? Sí. Entonces, pues, sí, a mí la muerte de mi esposo me ayudó mucho a eso, a resignificar mi vida y ahora querer hacer todo esto, ¿verdad?
para ayudar a todas las personas que pueda, porque como lo he dicho en otras ocasiones, con una persona que yo toque su corazón y haga un cambio en su vida, me doy más que bien servida, ¿verdad? Y esto, yo sí no quiero que la muerte de él sea en vano. Yo lo hablo ahora, lo digo, y me falta mucho por hablar de él, me falta mucho por decir, porque él era una gran persona, pero realmente se desvió y perdió mucho por esto. Entonces yo quiero que en su memoria, ¿verdad? En su memoria no quede en vano, que haya algo por él y para él, ¿verdad? Entonces, para ir terminando, quiero leer esto que me gustó mucho, es de un influencer, se llama Freddy Dieck. Me gusta mucho su filosofía y lo escuché siempre lo escucho, pero escuché esto y me gustó. Entonces dice: perderás a alguien que amas y tu corazón se romperá en 1000 pedazos. La mala noticia es que nunca superarás la pérdida de ser amado, pero la buena es que vivirás siempre en la huella que dejó en tu corazón. Es como tener una pierna rota que no sanó del todo y todavía duele cuando hace frío. Aprendes a caminar con ella. Así también no se supera la pérdida del ser amado, solo se aprende a vivir con ella. Duelar es honrar porque es la forma natural en que el amor le rinde tributo a lo que se extraña. El duelo y el amor van en conjunto, no pueden estar el uno sin el otro. Por eso el duelo nunca termina, porque el amor no termina. El duelo es el precio que pagas por amar, y aún así no quisiera amar ni un poco menos, porque el dolor del duelo no se compara con la dicha de haberte tenido en mi vida. Me encantó. Y sí, es cierto, a veces las pérdidas duelen, pero duele más no haber tenido. Entonces, licenciada Mayra Torres, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias porque me ha ayudado en mi proceso de reconstrucción. Muchísimas gracias porque me ha ayudado a vencer mis miedos, a vencer mis creencias y a aventarme a hacer todo esto como bien dice la intro de esto. Descúbrete, usted me ha ayudado a descubrirme, reinvéntate, me ayudó a reinventarme y me ayudó a aventarme. Entonces, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Eva, y claro que sí. Para mí es un gusto haber estado compartiendo con usted esta conversación acerca del duelo, ¿verdad? Y algo bien importante es, pues, generar estos espacios. Yo también la felicito. Gracias. Y la animo a continuar. Muchísimas gracias. Y pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La verdad, como les digo, para mí hoy es muy emotivo porque está una persona muy importante para mí. Y pues es el primer episodio de la segunda temporada, que pensé que tal vez no se iba a dar, pero seguimos y espero que les guste. Y como ya dije anteriormente, con una persona que yo toque su corazón y haga un cambio en su vida, me doy más que bien servida. Muchísimas gracias. Síganos en todas las redes sociales, en las plataformas donde me encuentren. Y muchísimas gracias.